Bueno, lo dijimos al comienzo del programa, un poco así como al pasar. Hoy 16 de abril, es el Día Internacional de la Voz. Tanto para poder hablar respecto de esta herramienta, de este instrumento que todos usamos para comunicarnos. Y cuánto lo descuidamos también, o cuánto descuidamos a esta herramienta. ¿Cómo vamos a dejar pasar el momento sin hablar con una especialista? Exacto. Está Rosa Sáenz, perdón, Sáenz. le cambié el apellido. Rosa Sáenz, licenciada en fonoaudiología de OSEP. ¿Cómo estás? Mucho gusto, ¿cómo están? Hola, Rosa, Bienvenida. ¿cómo Un va? placer acompañarlos hoy. Qué linda voz que tenés. Ay, gracias. Te lo tengo que decir, justo, Rosa, en el Día Internacional. Tenemos que hablar, bueno, siempre hablamos de prevención, que ya lo vamos a hacer también, pero pensamos y nos preguntamos, mejor dicho, si la voz envejece. Porque hay creemos que en cierta edad uno va cambiando la voz. Y uno dice, ay, uno va creciendo y la voz se va modificando. ¿Pasa esto y por qué? Sí, se va modificando porque hay proceso de envejecimiento también del músculo vocal y aparece lo que se llama la presbifonía. Así como está la presbiacusia y la presbicia, también está la presbifonía, que afecta, digamos, la funcionalidad del músculo y la musculatura respiratoria también, no solo de la musculatura vocal que se pone como más hipofuncional. Pero, Entonces, Rosa, sí. ¿pasa en todos los casos esto? Porque yo, bueno, obviamente por deformación profesional, estamos todo el tiempo escuchando voces profesionales, ¿no? Sí, sí, Y he detectado que en la historia, digamos, de la locución, hay, tanto en voces femeninas como masculinas, hay voces que han permanecido como intactas. Tal cual, ¿no? De porque los tiene que ver con 30. el entrenamiento Y además también. cantante, o sea, Ajá. digo, uno por ahí va a ver un artista que lo O conoce hace cantante, muchos años y dice claro. la voz intacta, es Sí, sí, importantísimo. Sí, ¿no? sí. tiene que ver con el entrenamiento, así como hay cuerpos de personas más grandes que están sumamente cuidados y porque han tenido una conducta de cuidado de su cuerpo, también la voz se puede cuidar y se puede entrenar y obviamente llega a la etapa más adulta con muy buen rendimiento y puede tener características sostenidas y impecables. Perfecto, Sí, perfecto. tal cual. ¿Y cuánto de eso deberíamos ponerle del entrenamiento? ¿Y qué tipo de entrenamiento para llegar con la voz sana? Yo siempre le digo, sobre todo a mis alumnos, hay que tratar de llegar a grandes con la voz más o menos intacta, saludable, ser Sí. felices por eso, ¿no? Por llegar a grandes con una voz plena. Sí, ¿Cuánto la hay que base ponerle? energética de la voz es la respiración, ¿sí? Si uno tiene un buen entrenamiento respiratorio, ayer veía un video de Pablo Alborán que me quedé maravillada, que tiene una voz exquisita y Sí. bueno, cómo él maneja toda la parte respiratoria y todos los cantantes y profesionales de la voz lo hacen. Sí. Y el tener una buena base aerodinámica es la base energética de la voz y eso hace que nuestras cuerdas funcionen, digamos, con excelencia. Si uno trabaja con déficit aerodinámico, generalmente está produciendo algún fonotrauma o déficit funcional a nivel de laringe. ¿Qué cosas no debiéramos hacer? Digo, de jóvenes o para llegar de grandes con la voz bien. Y siempre hablamos de evitar todo lo que son abusos o malos usos vocales y usos intensivos o excesivos. Por eso decimos siempre que los profesionales de la voz tienen que, digamos, adiestrarse en técnica respiratoria y técnica vocal para manejar ese uso excesivo que tienen y para tener una buena técnica respiratoria y vocal y poder tener un mejor rendimiento con un mínimo de esfuerzo y evitar la fatiga. Obviamente todos nos fatigamos cuando usamos la voz intensivamente o excesivamente, pero los periodos de recuperación son distintos si yo tengo una buena técnica. Pero digo, Hacemos- vamos a lo hagamos concreto. Digo, un listado de no esos fumar. abusos. Primero, arranquemos. No fumar, porque eso Sí. hace mal para todo. Sí, ese es un factor Bien. irritante. Todos los factores irritantes, como el Bien. cigarrillo o, por ejemplo, las comidas con mucho picante. Picante, mirá vos. Pero no porque la comida en sí sea un irritante para las cuerdas vocales, sino porque favorece el reflujo gastroesofágico. Y ese reflujo contamina por proximidad a la laringe. Apa. Entonces todo lo que sea irritante a nivel gástrico y aumente el reflujo también va a producir por ahí alguna irritación de la mucosa que reviste las cuerdas vocales. Mirá vos. Y ahí es donde tenemos secreciones o aumento del carraspeo por esas Claro. secreciones y bueno, ahí eso afecta también la cuerda vocal. ¿Qué más? Me gustó eso, hacer un listadito. Vamos con El listadito, listado. bueno. Ya tengo dos. No picantes agresivos, no en Sí. demasía, por todo lo que explicaste. ¿El alcohol? El alcohol también es un irritante. Ok, van tres. Claro, Ok, en exceso, obviamente. Bien. El café, el mate también, si tomo en exceso, puede producir esto que decía recién del reflujo gastroesofágico aumentado
y que contamina por proximidad la mucosa de la laringe y afecta también. ¿Y las piezas dentales? Entonces, no, a esto de los factores irritantes, porque si no, ay, no puedo tomar más café o no puedo... No, no es así, o sea, tenemos que regular y cada cuerpo responde de manera distinta. O sea, si yo siento que el café o el mate me produce cierto nivel de acidez, bueno, compensar con un vasito de agua como para bajar un poco esa producción de acidez. ¿Es un mito o es cierto que la leche tibia, suaviza las cuerdas vocales en días en donde, por ejemplo, una voz profesional tiene que hablar mucho? No hablo solamente de locutores o cantantes, hablo de... No, pero tenés maestros que pasan muchas horas al día y tienen que llenar todo un aula con la voz para que los chicos los escuchen. Sí, totalmente. Hay un montón de mitos que tienen que ver con las medicinas alternativas y que también depende mucho de cada uno. O sea, porque si yo siento que el té con limón y miel, bueno, me suaviza, me hace bien, muchos toman té de jengibre. Bueno, a veces tiene que ver como, yo lo siento, pero no hay nada científicamente comprobado que diga que esto El doctor sea Coco lo así. receta siempre que hay un problema. ¿El qué? Pero en casos de disfonía, Sí. no una disfonía por una virósica, sino una disfonía por un mal uso de la voz, un grito pelado ahí. Hay que buscar el factor que desencadenó esa disfonía principalmente, y si está asociado a un abuso vocal intensivo como el que decís vos, lo ideal es hacer reposo vocal, ¿sí? El reposo vocal ayuda a que se vaya restaurando la función vocal normal. Bien. Obviamente si tomas un té y te hace sentir bien, pero no es eso lo que va a subsanar el problema. Sino el reposo vocal. Exacto, sí, el reposo vocal y algún ejercicio que te pueda dar la foniatra en ese momento. Buenísimo. Y en casa, ¿qué ejercicios podemos hacer? A ver, para la gente que nos está viendo. Sobre todo pensando en esto de fortalecer la voz para cuando lleguemos a grandes. ¿Se puede? Entrenar la respiración, fundamental, porque a veces se deja de lado eso. Y si yo quiero una buena voz, tengo que tener una buena respiración, una buena dinámica respiratoria, que implica tener un tipo respiratorio bajo, implica... Estar bien sentado. Claro, tener una buena coordinación fonorrespiratoria, esto de coordinar el aire con la voz, que no es lo mismo el aire que uno usa para ventilarse en una respiración tranquila, normal, que el aire al servicio de la voz, ¿sí? En el aire al servicio de la voz, la expiración se convierte en un acto activo. Entonces yo tengo que tener regulación de ese flujo expiratorio y en cuanto más entreno eso, más manejo tengo sin tener tanta conciencia puesta en ¿Y eso. el frío? ¿Qué pasa con el frío? Antes que vayamos por el frío, porque es algo que lo que acaba de decir Rosa. ¿Podés explicar cómo es esto de la buena mecánica o dinámica respiratoria? Tiene que ver con el uso de la musculatura respiratoria que está involucrada en el acto inspiratorio, que son los intercostales, y el diafragma, y a su vez la prensa abdominal. Todos estos músculos son los que participan en la respiración, tanto en la mecánica tradicional respiratoria ventilatoria, como en la respiración al servicio de la fonación. O sea, es inspirar y llevar el aire a la zona baja. Claro, trabajar con la zona intercostal, ¿sí? Lo ideal es un tipo respiratorio bajo, que se habla del costo diafragmático o el completo, que son los habilitados para entrenar el apoyo respiratorio. Bien. ¿Sí? Y eso permite, el apoyo respiratorio es un sostén muscular aéreo que le da sustento a la voz. Entonces yo tengo que tratar de mantener postura inspiratoria, es decir, tener esta buena cantidad de aire al servicio de la voz mientras estoy expirando en el acto del habla. Correcto. O sea que en esa mecánica es donde tengo que entrenar el trabajo muscular para poder tener siempre una buena base del aire al servicio de la voz. Porque hay mucha gente, quería que lo remarcara, porque hay mucha gente que respira con la zona superior, ¿no? Que vemos que se les infla el pecho todo el tiempo. Son tipos respiratorios altos que se reeducan en la terapia foniátrica para bajar un poco, por ejemplo, un tipo completo donde hay algo de movilización torácica, pero no tan alta, y costo diafragmática, sobre todo. Bien. Vamos a redes. Dale. Sí, tenemos un posteo allí, a ver qué opinan ustedes. Tenemos un posteo en Facebook y allí hicimos esta pregunta. Cuando estás nerviosa o nervioso, ¿te tiembla la voz? Contanos si esto te sucede, te leemos y podés llevarte pares de entradas al cine que sorteamos esta semana. Mucha suerte para todos. A ver qué dice la gente. Agus por acá. Hola, buenas noches. Claro, esto viene de ayer. Cuando estoy nervioso no me tiembla la voz, pero sí me descompongo. Mirá, bueno. Está bien. Es particular. Hay que ir al médico, Agus. Cristina por acá dice, hola, buen día. Sí, mucho.
la gente se da cuenta y uno se pone más nervioso todavía. Lu Los Francisco veo- dice, buenas, nunca me ha pasado cuando me pongo nerviosa, suelo hablar fuerte en ese caso y me puede pasar que se me trabe un poco o que no me salga a pronunciar bien las palabras, por eso que pero eso que me tiembla la voz nunca. Dice, ¿puede pasar que la articulación de las palabras se complique por alguna cuestión de esto? La voz está atravesada por la emocionalidad, Claro. o sea, porque es nuestra carta de presentación y es la que expresa las emociones también. Así que esto de que nos queda trabada la voz cuando estamos nerviosos o cuando estamos con una emocionalidad, Y a fíjate, todos nos ha el pasado famoso que nudo estamos de la emocionados y garganta. queremos Claro, hablar hay y no, un- de hecho, no hay un sale. mensaje. ¿Podés poner de vuelta el Facebook? ¿Es posible, Franco. Ahí está. Samu? Juan Porque Carlos. mira, Franco dice, sí, me solía pasar para los exámenes orales de la facultad o la tesis. Tenía que tomar un poco de agua para que se me pasara. Luego me acostumbré a hablar en público, pero siempre igual se siente un poco de nervios. Claro, esto de hablar en público, de tener que rendir un examen, es una presión muy fuerte, emocionalmente muy fuerte. Totalmente, totalmente. O sea, el entrenamiento en oratoria hace que uno pueda manejar cierto nivel de técnica que te ayude a solallar un poco esto que impacta de la emocionalidad en la voz, pero a todos nos pasa que la emocionalidad se expresa. O sea, Sí. la voz no te deja mentir, digamos. Claro, Tal cual, bueno, tal Juan Carlos cual. ahí dice, se me va la voz. ¿Viste que Sí. Está nervioso. se te va la voz? Post pandemia tuvimos un montón de casos asociados al estrés de tract vocal, que son estas difonías agudas que de repente se quedaban sin nada de voz o con muy poca voz. Bueno, yo lo vi en Cata de Gran Hermano, pongo este ejemplo porque mucha gente lo ve. Ella entrando a la casa con tanta situación de estrés y nerviosismo ahí adentro, se quedaba sin voz. ¿Y eso Total. qué- Las dos qué veces pasa? salió Que- y ya la recuperó. Sí. O sea, es mental. Sería como una tortícolis, una contracción exagerada de la musculatura laringea. Pero ahí los nervios y la cuestión mental... Está asociado al estrés y al aumento de la tensión. Es una disfonía músculo-tensional. Entonces cuesta por ahí sacar de ese cuadro, pero son disfonías que se recuperan rápido, porque como no hay una alteración a nivel de la fuente, en realidad cuando uno baja el estrés con el que viene ese paciente y se trabaja todo lo que es relajación del tracto vocal, ahí nomás aparece la voz. Es muy lindo. ¿Cuánto está involucrado el oído en el momento de la fonación, de emitir la voz? Un montón. Sí, el feedback auditivo nos ayuda un montón. Esto de crear un modelo acústico que yo reconozca como mi voz, cuando tenemos voces alteradas, tenés que salir de ese modelo alterado y crear un nuevo modelo acústico que él reconozca y que trabaje para poder seguir llevándolo. ¿Por qué Pero- la vecina de mi barrio grita tanto y nunca se queda difónica? Digo, ¿hay una explicación para eso? Hay los laringes más resistentes que le grita a otras. los chicos y todo lo demás. No, digo, pero fíjate lo que acaba de decir Rosa. Sí, Hay sí. laringes más resistentes que otras. ¿viste? Sí, totalmente. Hay O sea, aguditos. cada persona tiene su resistencia en cuanto al uso intensivo y en cuanto a factores irritantes también. Ujú. Sí, no todas las laringes responden de la misma manera. Es como... La voz, dijimos, madura, envejece como el resto de nuestro Sí, cuerpo. sí, sí. Ahora, varía la voz, ¿no? Cambia. ¿Qué es lo que cambia? ¿El tono? ¿Varía un poco el tono de cuando somos jóvenes y ya llegamos a una voz que salió de la voz blanca, la voz, ¿no?, de púberes? No en cuanto a la edad, pero sí, bueno, tiene que ver también un poco con el entrenamiento y el uso eficiente de nuestros resonadores, ¿sí? Los armónicos. Claro, porque la voz, el sonido fundamental de nuestra voz se produce en la laringe, Sí. pero en la calidad tímbrica de nuestra voz se termina de constituir en todo lo que son los resonadores. Y ahí aparecen los armónicos que terminan de definir nuestro timbre vocal, que está asociado mucho a las estructuras anatómicas, por eso por ahí encontramos la voz de la mamá muy parecida a la de los hijos. Bueno, esto tiene que ver con toda la constitución anatómica de esos resonadores. Pero digamos que la calidad final de la voz no tiene que ver solo con lo que se produce en laringe, en la fuente, Sí. sino también con todo el sistema resonancial y articulatorio, ¿sí? Porque nuestro resonador principal es la boca. Y con esto decime si me equivoco, pero hoy el gran enemigo, por así decir, de las voces, no importa si jóvenes o adultos o personas muy mayores, es el ruido ambiente, ¿no? O el elevado sonido con el que usamos sí. equipos de música, el ruido en la calle, ¿no? Sí, el competir con el ruido ambiente hace que nosotros hagamos un abuso de intensidad. Entonces ahí hacemos como si estuviéramos hablando en voz de mando, en forma permanente, y eso genera cansancio vocal, fatiga. Y esa fatiga sostenida en el tiempo, si es algo recurrente que yo tengo que hacer todos los días, hablar en un ruido ambiente muy elevado, puede producir patologías ya más complejas o orgánicas. ¿Cuál es el Para- secreto que tiene un Abel Pintos, por ejemplo, para transmitir cosas que uno la define desde
el paladar. Por ejemplo, una voz dulce, una voz, digo, ¿cómo se hace? ¿Dónde está? ¿Cuál es el secreto? Entrenan los matices matices de ahí, todos. claro. No, porque no quiera cantar como del Pito, jamás va a pasar, digo, no hay manera. Pero digo, Está siempre claro. me pregunté cómo hacen para transmitir A ver. sentimientos. Ajá. ¿Dónde está el secreto? Y ahí tiene que ver con el manejo de matices que tiene que ver con todo su espectro artístico de Abel. Y él tiene un tono, como decías, también hay diferencias en tono e intensidad. El tono es como más agudo, el Sí. de Abel, y marca estos matices también, que tiene esa capacidad de poner expresividad Sí. en lo que canta. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ver con todo su nivel de artista, ¿no? Desarrollo Carisma. Sí. Ahora, Rosa, hay personas que, recién lo decías, la laringe, ¿no? Cómo cuidarla. Hay personas que tienen problemas todo el tiempo, o sea, ¿no? Son pacientes crónicos, digamos. Ujú. ¿Hay alguna manera algo ya dijimos, pero qué deben hacer, cómo deben cuidar esa laringe para no tener problemas a futuro más grandes? No Sí, sé, hay desde que lo ver toman, bien desde lo que comen. por qué se desde- producen esos problemas, porque el diagnóstico diferencial es fundamental. Ahí ahora en el hospital ya hace muchos años estamos haciendo estos diagnósticos diferenciales integrados, ORL foniátrico, en donde vemos funcionalidad y la parte anatómica estructural y la parte médica. Entonces es como mucho más fácil ver bien cuál es la realidad vocal de ese paciente. Y a partir de eso establecer un diagnóstico lo más cercano a lo real y ahí establecer el tratamiento. Entonces, si es un paciente que viene con recurrencia de patología vocal, bueno, ver a qué se debe y tratar primero ese factor desencadenante. Y eso va a hacer que se sostenga con salud vocal. Claro, Mm. claro. Yo me marqué para mí Sí. en este año, porque un año muy particular, el año pasado también fue muy particular, y la voz es, en muchos de nuestros casos, el sustento de nuestro trabajo, nuestro Totalmente. poder comunicativo y demás. Yo me marcaba ayer, que me lo pedían para un videíto con motivo del Día de la Voz, me marcaba 3 palabras, que es conocerla, a nuestra voz, quererla, incluye Totalmente. aceptarla también Ujú. y demás, y cuidarla. ¿no? Totalmente. ¿Vos qué le dirías a la gente hoy en el Día Internacional de la Voz, como profesional de la fonoaudiología? ¿Qué tienen que hacer con su voz? Que parece una cosa por ahí medio olvidada, ¿no? Sí, sí, sí. Si tenemos un problema en el cabello, vamos al dermatólogo o dermatóloga. Si tenemos un problema muscular, vamos al traumatólogo. Pero con la voz, viste, parece que ya va a pasar, la difonía ya va a pasar. La siento rara, ya va a pasar, siempre Sí, se deja para sí. después. Bueno, tiene que ver un poco con esto que decís vos, que remarcaste, que es fundamental el poder educarla y conocer tu voz, porque es tu carta de presentación, o sea, tu voz sos vos. Entonces es re importante que se eduquen en cómo es el proceso de producción vocal y tratar de mirarte un poco a vos y ver qué cosas puedo ir mejorando, que siempre hay cosas por mejorar de la oratoria, y eso va a hacer que te sirva no solo para un proceso de rehabilitación, sino para el resto de tu vida. Fundamental. Bien, Muy buenísimo. Queremos agradecerte, Rosa, a vos y a todo el equipo de OSEP. Muchísimas gracias por haber venido hoy en el Día Internacional de la Voz. Muchísimas gracias. Un Gracias, placer, Rosa. muchas gracias. Felicidades por este día. Gracias, Y por tu igualmente. trabajo. Gracias.